Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. Usted siempre ha oído hablar de todo tipo de revoluciones, tanto sociales como tecnológicas o del conocimiento. La Revolución Francesa, la Ilustración, las independencias americanas, la Revolución Científica, la Revolución Industrial, la Revolución Informática. Pero ninguna de esas revoluciones habría sido posible sin otra, una bastante menos deslumbrante, pero que transformó el planeta radicalmente y amplió los horizontes de vida de una humanidad que por entonces vivía mayoritariamente en la ignorancia, el miedo, el hambre, la pobreza y la falta de esperanzas en un futuro mejor. Es, por supuesto, la imprenta, concretamente la imprenta de tipos móviles que desarrolló Gutenberg a mediados del siglo XV. La imprenta permitió diseminar el conocimiento como no se había hecho nunca, pues puso en contacto a científicos, pensadores, políticos, innovadores, rebeldes, cuestionadores y gente común. Abrió las posibilidades de la educación masiva, levantó barreras para la expresión del talento, el arte y las ideas, liberó de sus cadenas la opinión y la información, y todo ello sin que su creador disfrutara ni sus beneficios, ni siquiera el placer de ver al mundo llenarse de libros, diarios, folletos y materiales impresos sobre los cuales se habrían de construir los hechos de los siglos que vendrían después. Es por esto que uno de los fundadores de los métodos científicos, Francis Bacon, escribió que la imprenta era una de las 3 innovaciones desconocidas para los antiguos que podrían haber cambiado el aspecto de todo el mundo, como lo hizo precisamente la imprenta después de su aparición. Como curiosidad, las otras 2 innovaciones fueron para Bacon la pólvora y la brújula marítima, y las 3 tienen origen chino. Pero para llegar a la imprenta del esforzado alemán fue necesario un proceso larguísimo desde que el ser humano imaginó la forma de representar gráficamente los sonidos, letras, palabras y construcciones gramaticales de su lenguaje. Algo que hasta donde sabemos hoy se desarrolló alrededor del 3400 antes de la era común en la civilización sumeria. De esos caracteres cuneiformes se desprendieron otras muchas formas de escritura que tienen en común el hecho de que se hacían a mano. Las tablillas cuneiformes de Eneduana, la primera persona escritora de la que conocemos el nombre hasta hoy al menos, dieron origen al lenguaje grabado en piedra o escrito con tinta en todo el mundo y en distintos materiales, pero a mano, siempre a mano. Y lo que significaba este escribir a mano es que los amanuenses, de allí el nombre, o escribas que conocían los secretos de la escritura, generalmente estaban al servicio de los poderosos, excepto cuando los propios poderosos desarrollaban esta habilidad, que no era muy frecuente. Las grandes masas de seres humanos, los que trabajaban los campos para la riqueza de dichos poderosos, monarcas y sacerdotes, no eran material para la alfabetización. Cuando quedaban expuestos en obra escrita, fuera poema, crónica histórica o narración ficticia, era porque algún ministril, juglar o cuentacuentos pasaba por el pueblo en días de mercado y leía en voz alta o recitaba lo que se había aprendido de memoria. Los libros, pues, eran asunto y propiedad solo de los poderosos, fuera en los códices mexicas donde se relataba la historia de ese pueblo o se hacían cuentas de la entrega puntual de los tributos de los pueblos a los que tenían sometidos, o en los textos chinos, en los libros sagrados indostanos, en el Egipto de los faraones o en la Europa primero greco-romana y después medieval. ¿De qué servía leer y escribir? Si uno no podría nunca acceder a los libros, que eran enormemente costosos, pues cada ejemplar era copiado a mano. Y lo más parecido a una producción industrial se dio en la Europa medieval, en los escritorios o scriptorium de los monasterios, donde numerosos monjes se ocupaban diariamente de copiar distintos textos. En todo caso, escribas egipcios, romanos o medievales, tlacuilos aztecas, hikisha japoneses o wenshi chinos, perdonando la pronunciación, todos trabajaban a mano, con tintas de distinta formulación y un sustrato, arcilla, cera, pergamino, piedra, papel amate, tiras de madera, láminas de cobre, etcétera, etcétera. Aunque no es exacto. Aunque la mayor parte de la producción previa a la popularización de la imprenta se hizo a mano, también es cierto que desde el principio de la palabra escrita alguien tuvo la idea de tomar un trozo de algún material grabado a mano, entintarlo y usarlo como sello. Ya en el año 300 antes de la era común, las civilizaciones sumeria y protoelamita habían desarrollado sellos cilíndricos con los que se certificaban documentos.
documentos que eran, por supuesto, escritos a mano en tablillas de barro, usando cálamos para escribir con caracteres cuneiformes, y luego se aplicaba el sello antes de coser la tablilla y dejar fijo lo que se quería decir. El mismo procedimiento se utilizó para hacer sellos de madera tallada, metal acuñado, cerámica, piedra y otros materiales. Pero la idea de imprimir cosas se aplicó primero al arte, y concretamente al teñido de tejidos para hacerlos más hermosos. El procedimiento de tallar bloques de piedra o madera con motivos artísticos para usarlos imprimiendo con tinta en telas estuvo y está muy difundido en Asia, y hay ejemplos arqueológicos que se encuentran en Egipto hasta 2200 años antes de la Era Común, que es de cuando datan estas pinturas que muestran a egipcios usando ropa que más probablemente fue estampada que bordada. Como si el placer visual y el presumir de ropa atractiva fueran más importantes que el conocimiento o incluso que los libros sagrados, en la Europa del siglo XII y XIII ya había toda una industria del estampado textil, mientras los libros seguían siendo producidos por escribas. Fue en China, allá por el siglo VI o VII, durante la dinastía Tang, cuando se popularizó la impresión de textos en bloques de madera. Piense usted que si un escriba se dejaba la vista durante 4 días copiando una página, una Biblia tomaba unos 15, 18 meses para copiarse, y esto sin contar el tiempo para después iluminar los capitulares, márgenes y demás espacios, resultaba una buena inversión que un artesano aprendiera a tallar una imagen en espejo del texto en un trozo de madera, y la página resultante se podía usar para producir gran cantidad de copias, al menos hasta que la madera se desgastara. Claro que un resbalón del escoplo dejaría inservible toda la página, porque donde en lugar de decir el príncipe luminoso y sabio, un trazo de menos podría decir en chino la sabandija de palacio. Vaya, es un decir. Como fuere, en China y luego en otras culturas de Asia, la impresión en bloques se fue difundiendo. En el 770, como ejemplo, una obra con una serie de oraciones budistas fue impresa masivamente y repartida por templos de todo Japón. En el siglo IX y X, la impresión en bloques ya era común en Egipto y se extendía por el mundo árabe. Era el siglo X o XI del calendario común de hoy, cuando a un artesano chino llamado Bi Sheng, hoy notable por no ser apenas famoso, se le ocurrió la idea de usar pequeños bloques de arcilla con un solo carácter chino cada uno. Luego iba colocando los tipos sobre una base para crear páginas que se podrían imprimir y después reutilizar los bloques de arcilla. Vamos, que Bi Sheng inventó la impresión con tipografía móvil. Y si a usted le contaron que eso lo hizo Gutenberg, pues le mintieron. El invento de Don Bi Sheng no fue un éxito ni se viralizó de inmediato, sino que tuvo una escasa difusión usándose para imprimir algún libro de cuando en cuando. Tuvieron que pasar más de 600 años para que se difundiera la impresión con tipos móviles de madera, pero no sustituyó a la impresión con bloques. Hubo también impresión con tipos de metal para hacer los primeros ejemplares de papel moneda, que también es un invento chino. Poco a poco la idea se extendió por las sociedades asiáticas. Ahora, decir que Gutenberg no inventó la imprenta y los tipos móviles no significa que el buen alemán no hiciera nada o se limitara a fusilarse o plagiar las ideas de otros. Piense usted que Edison, si bien no inventó la bombilla, el crédito corresponde al británico Joseph Swan en 1850, sí fue quien tuvo la paciencia de probar más de 3.000 diseños de bombilla con 6.000 filamentos de distintos materiales hasta llegar a uno que era duradero, barato y por tanto viable como producto para iluminar el planeta. No es nada despreciable. Lo mismo ocurrió con Gutenberg, que además debería recibir más crédito por la imprenta misma, la tinta y demás, pero ya llegaremos a eso. Primero, claro, Johannes Gensfried zur Laden zum Gutenberg, y me perdonan la pronunciación, tuvo que nacer, y lo hizo alrededor del año 1400 en la ciudad de Maguncia, del Sacro Imperio Romano Germánico, hoy Alemania. Era el menor de 3 hijos de la familia de un próspero comerciante y funcionario de la Casa de Moneda, y de una madre que también provenía de familia de comerciantes. Pobres, pues, no eran. Pero nadie tuvo a bien registrar cómo fue la vida de Gutenberg en su infancia y juventud, ni qué estudió, ni dónde. Todos son especulaciones hasta 1411, cuando su familia tuvo que mudarse a Eltville debido a una serie de revueltas de los gremios artesanales contra la aristocracia, algo que ya empezaba a ocurrir por toda Europa en el ocaso del medievo. En 1418, el joven Johannes se fue a estudiar a la universidad en Erfurt, pero nadie tampoco anotó qué estudió, si llegó a graduarse o se la pasó de fiesta. De hecho, no hay más datos de nuestro impresor heroico sino hasta 1434,
cuando una carta escrita por él nos cuenta que estaba ya viviendo en Estrasburgo como orfebre y joyero. Su interés por la ingeniería y la innovación tecnológica lo llevarían a crear un nuevo método para pulir espejos en serie, un excelente negocio por entonces entre los peregrinos, pero que llevó a Gutenberg a la ruina por primera vez cuando dejó de haber peregrinos por una pandemia. Además, Gutenberg experimentó con técnicas de grabado y reproducción y empezó a desarrollar su idea de la imprenta. De vuelta en Maguncia en 1440, Johannes Gutenberg empezó su proyecto de una imprenta de tipos móviles y para financiar sus investigaciones y prototipos pidió dinero prestado a Johann Fust, a quien convirtió en su socio pocos años después cuando no pudo pagarle el préstamo y los intereses a tiempo. En fin, Johannes instaló un taller experimental para hacer realidad el sueño. Primero, se propuso imprimir con una prensa de tornillo, como las que había visto para prensar uvas y aceitunas en el proceso de producción del vino y el aceite de oliva. Esto implicaba diseñar una prensa que aplicara presión uniforme para crear páginas nítidas e iguales, usando un tornillo y un largo mango que girara el tornillo e hiciera presión. Gutenberg también se ocupó de cómo producir los tipos y para ello creó un molde como los usados en orfebrería, con el cual podía colar muchos tipos idénticos de cada letra. Para ello desarrolló además una aleación especial de plomo, estaño y un material que no se usaba antes, el antimonio, para que los tipos fueran duraderos y no se deformaran. Esto implicó también crear un sistema para disponer los tipos de modo que quedaran alineados y fijos sobre una platina para ser entintados en bonitas columnas. Y hablando de eso, sí, para imprimir se necesita tinta. Y Gutenberg se dio cuenta de que las tintas existentes no se adherían correctamente al metal para hacer las impresiones, de modo que tuvo que crear la primera tinta de impresión, espesa y altamente adherente. Vamos, que el dirigente Gutenberg tuvo que crear todo el proceso para poder ponerse a imprimir sus primeros libros, que fueron la muy famosa Biblia de Gutenberg de 42 líneas, que son las que lleva cada página. En 1455 puso a la venta 180 ejemplares de su Biblia, de los cuales se conservan hoy en día unos 50. Así que más que una imprenta o los tipos móviles, Johannes Gutenberg había creado todo un sistema de impresión desde cero con todos los pasos y materiales para crear una obra terminada. La imprenta fue un éxito inmediato y le trajo a Gutenberg fama, reconocimiento y fortuna. No, en realidad no, nada de eso. Dice una antigua maldición china, probablemente apócrifa, pero no por ello menos acertada: ojalá tengas un socio. Y la maldición recayó sobre Gutenberg apenas un año después de sacar al público su Biblia, cuando su socio Johann Fust lo llevó a juicio para que le pagase su préstamo con intereses más un porcentaje de los ingresos, además de que Fust demostró que Gutenberg había usado parte de los fondos de su socio para proyectos distintos de la imprenta. Fust se quedó con la imprenta y Gutenberg se quedó en la quiebra. Fue a Bamberg a instalar otra imprenta, pero nunca logró el éxito de la primera, que siguió enriqueciendo a Fust, cuya hija se casó además con el antiguo ayudante de Gutenberg, Schäfer, que acabó asociado en el negocio. En 1465, quizás por admiración o también un poco de compasión, el arzobispo Adolf von Nassau le dio a Gutenberg el título de Hofmann, caballero de la corte, lo que incluía una pensión vitalicia, 2.180 litros de grano y 2.000 litros de vino al año libres de impuestos. Esto le permitió a Gutenberg vivir desahogadamente hasta su muerte, totalmente olvidado, el 3 de febrero de 1468. Y mientras, su invento avanzaba. La primera imprenta de Italia se instala en 1465, la de París en 1470, una más en España 3 años después, en 1473, y otra en Inglaterra en 1476. A partir de allí, durante más de 300 años, la imprenta de Gutenberg sería la base, con modificaciones y mejoras continuas, de la explosión del conocimiento y el arte, hasta que apareció la imprenta mecánica industrial a principios del siglo XIX. Claro que algunos eruditos se asombraron, aplaudieron y soñaron con difundir todo tipo de escritos con el modernísimo dispositivo, pero el entusiasmo no fue generalizado, y quien primero levantó la voz fue, no podía ser de otro modo, la Iglesia. La Iglesia tenía el práctico monopolio de la producción de libros con sus escribas en sus scriptoriums de monasterios y conventos. Sí, había mujeres escribas por toda Europa, y de pronto veía en peligro su enorme negocio. Claro que esto no se podía decir abiertamente.
Pero sí se podía decir que era muy preocupante la nueva tecnología, porque ¿quién iba a controlar que no se difundieran ideas subversivas o se afectara a los más jóvenes dándoles acceso a cosas inapropiadas o se atacara a la religión y todo eso que los famas y golems y reaccionarios han dicho toda la vida sobre toda innovación? El telar mecánico, el cine, la radio, la música grabada, los cómics, la televisión, el rock, las computadoras o ordenadores, los videocassettes, los videojuegos, internet y seguramente cuanto venga en el futuro. Porque son los mismos aguafiestas de siempre, que se estrujan las manos y dicen que esto es el acabose y piden prohibiciones y edictos tronantes. Y sin embargo, pese a su vocación de ser el ancla del progreso, jamás han prevalecido ni se han hecho realidad las tragedias que han anunciado, aunque su derrota siempre cuesta innecesarios e intensos dolores de cabeza a la gente normal. La Iglesia cristiana, por supuesto, no solo tenía el monopolio de la producción de libros, sino del universo intelectual del medievo. Universidades, monasterios, el control de la sociedad en connivencia con los nobles europeos. La imprenta amenazaba romper ese monopolio. Ya en 1474, el monje y escriba benedictino Filippo de Strata le mandaba una carta al dux de Venecia atacando los libros impresos con las tonterías de la gente común, o sea, nosotros, y denigrando a los impresores que imprimen sin pudor, a un precio insignificante, material que por desgracia puede inflamar a jóvenes impresionables, mientras que un verdadero escritor muere de hambre. Persisten en sus vicios enfermizos, poniendo a Tíbulo en tipografía, mientras una joven lee a Ovidio para aprender el pecado. A través de la imprenta, los tiernos muchachos y las dulces muchachas castas y sin mancha inmunda absorben todo lo que estropea la pureza de la mente o del cuerpo, alientan el libertinaje y se tragan enormes ganancias de él. Pero no. Los escribas no fueron desempleados rápidamente por la imprenta, pues muchos clientes, sobre todo ricos y poderosos, preferían los libros manuscritos. Fust, el socio que se había quedado con la imprenta de Gutenberg, vivió en carne propia el lado oscuro de la percepción social del invento cuando fue a París a vender las Biblias que Gutenberg había impreso. Logró colocarle algunos ejemplares al rey Luis XI y vendió en total unos 50. Algunos parisinos, alarmados ante la profusión de Biblias y viviendo los albores de la cacería de brujas, concluyeron que se habían reproducido utilizando magia negra, así que arrojaron a Fust al calabozo acusándolo de brujería y asociación con el demonio. Se le liberó cuando quedó claro que su negocio era la imprenta, que podía ser precisamente ese prodigio multiplicador de libros. Y ese prodigio preocupó, y con razón, a todos los poderosos que intentaron regular y controlar la impresión, especialmente desde que la imprenta fue una herramienta clave para diseminar las ideas de la Reforma protestante. Lutero fue el primer bestseller de la historia. Así, en el siglo XVI empezaron a aparecer los índices de libros prohibidos y las leyes que ordenaban que toda imprenta tuviera permiso y licencia de los gobiernos para poder imprimir. Inglaterra en 1557 restringió el derecho a imprimir a las dos universidades del reino, Oxford y Cambridge. Francia comienza su reacción a la imprenta quemando al impresor Etienne Dolet, acusándolos de ateísmo, y estableció una sólida censura cuya violación era un pasaporte directo a la Bastilla. Y la Iglesia, por supuesto, reaccionó instaurando en 1559 su infame Index Librorum Prohibitorum, el índice de libros prohibidos que seguiría activo hasta 1966 y que buscaba evitar que los católicos leyeran libros teológica, cultural o políticamente perturbadores. Y por ese índice pasaron todas las obras de Nicolás de Maquiavelo y de Giordano Bruno, y libros de Pascal, Calvino, Descartes, Francis Bacon, Jean de La Fontaine, Defoe, Montesquieu, Voltaire, Erasmus Darwin, el abuelo, Kant, Balzac, John Stuart Mill, Alexandre Dumas, Émile Zola, Alberto Moravia y Simone de Beauvoir. Lo que hoy diríamos que es una lista de lecturas prácticamente imprescindibles. Pero la imprenta estuvo prohibida absolutamente durante 300 años en una enorme área del planeta, el mundo islámico. En 1485, el califa otomano Sultán Bayezid II declaró que la imprenta era haram, es decir, impura. Prohibió que hubiera imprentas en tierras musulmanes y que se importaran libros impresos de Europa. En 1515, su descendiente, el sultán Salim I, decretó que quien poseyera una imprenta sería condenado a muerte. Nada más. Y así siguieron las cosas hasta que el diplomático húngaro convertido al Islam, Ibrahim Mutaferrika, consiguió convencer al gran mufti en 1720 de permitiera establecer la imprenta, lo que hizo bajo 3 condiciones: no imprimir nada en árabe, no imprimir nada relacionado con el Islam, y el gobierno controlaría todos los libros que se aprobaran. De hecho, no hubo imprentas islámicas sino hasta 1870.
Y la imprenta tuvo consecuencias. Por supuesto, sin ella no habría periodismo. No existiríamos los periodistas, y ese sería, y es hasta hoy, otro dolor de cabeza de los poderosos. Desde 1609, cuando aparecen las primeras publicaciones semanales en Alemania, que no citaban en qué ciudad se imprimían por un miedo razonable a la persecución, los periódicos empezaron a extender por toda Europa Central para llegar a España, por poner un ejemplo, en 1661, y saltar el Atlántico, llegando a México en 1722 y a Argentina en 1801. Los terribles periódicos. Pero además, la difusión de los clásicos griegos y romanos rescatados de las bibliotecas islámicas fue también enormemente favorecida por la imprenta, impulsando el renacimiento en lo político, lo cultural y lo artístico. Y al producirse la revolución científica poco después, la imprenta fue responsable de la difusión del nuevo conocimiento que se iba acumulando y que se multiplicaba conforme más mentes cuestionadoras recibían información de lo que hacían otros. Leían libros, a veces prohibidos, y escribían sobre sus experiencias. La ciencia iba consolidándose como la forma privilegiada de entender el universo material, y la imprenta garantizaba que la información se reprodujera con precisión, con bastante menos error humano que el de los libros a mano. Aunque no hay que olvidar que no existe libro sin errata. Y por supuesto, como lo hemos comentado aquí muchas veces, a las nuevas ideas de la ciencia siguieron las nuevas ideas sobre la sociedad, con libros que ponían en duda, basados en los conocimientos obtenidos, el derecho a gobernar de los monarcas, la preeminencia de la Iglesia, la obligación de obedecer de vasallos y fieles, y abriendo las puertas a la Ilustración. El mundo que hoy conocemos estaría además conformado por la imprenta en la revolución industrial que seguiría. Los procesos industriales, los avances tecnológicos, las formas de hacer las cosas y las formas de hacer las máquinas que hacían las cosas, y el conocimiento de su funcionamiento y operación, dejaban de ser secretos de los talleres artesanales para convertirse en manuales mucho más precisos para la producción de todo tipo de bienes. Conforme todo esto se producía, aumentaba la alfabetización porque ahora sí tenía sentido aprender a leer y escribir. Y en las escuelas se podía difundir el conocimiento a través de libros, y los idiomas nacionales de Europa se fueron consolidando con autores locales que ya no tenían que escribir en latín para quedar bien con la Iglesia. Cualquiera podía escribir, cualquiera podía leer, cualquiera podía ser científico. La imprenta fue finalmente la revolución de los cualquiera, de la gente como usted y como yo, que sin la imprenta probablemente viviríamos en una Edad Media mejor decorada, pero no muy distinta de la que hoy vemos con tristeza. Las ideas solo valen cuando se transmiten y se transforman, cuando se multiplican como seres vivos, cuando crecen y evolucionan. La imprenta del buen Gutenberg fue y es todavía hoy el semillero de ideas fundamentales para cambiar el mundo, y lo ha cambiado de manera fundamental. Hoy que las letras y las ideas están en las pantallas de nuestras computadoras, ordenadores o nuestros teléfonos, donde uno escribe, por ejemplo, el guión de este vídeo, siguen siendo letras impresas que no tenemos que trazar penosamente a mano, porque sí, lo que leemos en nuestras omnipresentes pantallas es herencia directa de Gutenberg, y sería imposible si la creación del genial alemán no hubiera primero democratizado el conocimiento y puesto el mundo a disposición de cualquiera, de los cualquiera. Y este es el mundo de los cualquieras, donde el rey y el obispo, donde persisten, son apenas una sombra de lo que eran, cuando una hoja de papel en blanco entró en la flamante imprenta de Gutenberg para salir convertida en la primera página impresa. Y por todo eso, quizás a veces deberíamos darle más crédito a Gutenberg por lo que somos, por lo que tenemos y por lo que podemos llegar a ser. ¿No cree usted?